Vamos largando, así respetamos vuestros tiempos. Como parte del funcionamiento de la escuela, de los programas de la escuela, en particular de los programas de QL, es un enorme placer para mí presentar a Héctor Pérez Burbón, que es un viejo conocido amigo y colaborador de la escuela. La escuela tiene varios tipos de actividades. Tenemos conversatorios políticos. Mañana los invito a un lindísimo diálogo con Federico Pinedo. Federico Pinedo nos va a contar por qué hace política, por qué ha hecho política y qué espera de la política. Y como todos lo conocemos y lo respetamos a Federico, creo que va a ser bien, bien interesante escucharlo mañana a las 19 horas. Y tenemos a nuestra sección QL, cuyo objetivo es ayudar a todas las personas que tienen responsabilidades legislativas o que quieren tenerlas, que tienen responsabilidades ejecutivas o que quieren tenerlas, a optimizar su trabajo. Ese es nuestro objetivo, que tengamos los mejores funcionarios y legisladores en servicio a la gente. Hoy es el turno, como tantas veces, de Héctor Pérez Burbón. Leo rápidamente su buenísimo currículum, es abogado, hace más de 35 años que está trabajando en el ámbito público, docente en temas de derecho constitucional, parlamentario y administración pública, socio fundador del Instituto Ciencia y Técnica Legislativa, CITEL, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Trabaja también en el Comité de Calidad Legislativa del IRAM, ha escrito mucho y es un permanente conferencista y profe en este tipo de temas. Morena de las Carreras nos va a acompañar con el manejo de las preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez, Héctor Morena, por estar con nosotros. Seguramente va a ser una reunión muy interesante. Vamos a aprender y todo tuyo. Gracias, Héctor. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pregunta. ¿El Congreso sanciona leyes? ¿El Poder Ejecutivo puede vetar una ley? ¿Un Consejo Deliberante sanciona ordenanzas? A ver, respuestas. Alguien que diga algo, que se anime. Nadie. Uf. ¿El Ejecutivo puede vetar una ley? Bueno, si alguien está pensando que sí, la respuesta es que no. Porque ni el Congreso sanciona leyes, ni el Consejo Deliberante sanciona ordenanzas, ni el Ejecutivo puede vetar leyes ni ordenanzas. Porque lo que sanciona el Congreso es un proyecto de ley, un proyecto que no será ley hasta que no pase por la etapa del Ejecutivo de promulgación, más algunos vericuetos que vamos a ver, que existe la promulgación tácita, la insistencia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no empezamos con la ley en sí, sino con el proyecto de ley, que es lo que sanciona el Congreso o el Poder Legislativo provincial o municipal. Yo voy a compartir una pantalla, así vamos siguiendo un poco toda la charla esta. ¿Se ve ahí? Sí. Hablamos en términos generales de dinámica de la ley, que es cómo se va moviendo la ley, cómo empieza, cómo sigue, cómo termina. Y tenemos entonces que comenzar con un momento que es el momento de creación de la ley. ¿Desde cuándo empieza a existir la ley? Puede ser que el Congreso sancione un proyecto de ley y el Ejecutivo lo promulgue expresamente. Lo mismo pasa en las provincias o en los municipios, ¿no? Un proyecto sancionado por el Legislativo que el Ejecutivo promulga expresamente. A partir de ahí, a partir del decreto de promulgación, eso se convierte en ley o se convierte en ordenanza. Pero también en la nación, en las provincias, en los municipios, tenemos una posibilidad que es lo que conocemos como promulgación tácita. ¿Qué es esto?
Si el Congreso sanciona una ley, un proyecto de ley, lo manda al Ejecutivo, y el Ejecutivo durante 8 días no ha hecho nada, eso se convierte automáticamente en ley. La inacción del Ejecutivo hace que eso se convierta en ley o en ordenanza. Esos 8 días son 8 días hábiles y se cuentan no a partir de la sanción del legislativo, sino a partir de que el Ejecutivo recibe el documento. Hoy, con los sistemas electrónicos, estos tiempos se han acortado. Antes a veces había mucho tiempo, sobre todo en la última sesión del año, que se aprobaban muchas cosas y a veces el legislativo tardaba a lo mejor una semana o 10 días en mandarlo al Ejecutivo. A partir de que el Ejecutivo lo recibe, a partir de ahí se cuentan los 8 días y esto es promulgación tácita. En la ciudad de Buenos Aires hay una buena costumbre que es que en estos casos la Secretaría Legal y Técnica publica en el boletín oficial: en tal fecha ha quedado tácitamente promulgada esta ley, porque si no, no sabríamos cuándo es, porque uno, aunque sepa cuál es la fecha de sanción del proyecto, no sabemos cuándo lo recibió el Ejecutivo, cómo contar los días, etc. Además de esta promulgación expresa o tácita, puede haber algo que es la insistencia del Congreso, porque durante esos 8 días lo que puede hacer el Ejecutivo es vetar el proyecto, total o parcialmente. Si es un veto total, vuelve al Congreso y el Congreso puede insistir con una mayoría agravada, por supuesto, que es 2/3 de cada Cámara, y eso hace que pierda efecto ese veto del Poder Ejecutivo. Tanto sea veto total como veto parcial. En algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, si el Ejecutivo veta parcialmente, no puede publicar la parte no vetada. Solamente puede hacerlo si la legislatura acepta expresamente ese veto parcial. Ese recorte al texto, para que valga, tiene que ser aceptado expresamente por la legislatura. Si no, no se puede promulgar la parte no vetada. Esto sí sucede en el orden nacional. El Ejecutivo, el presidente puede vetar parcialmente un proyecto y promulgar la parte no vetada, y esto tiene unos vericuetos medio raros que no vamos a tener tiempo de detallarlos acá, que termina en una comisión bicameral que es la misma que trata también legislación delegada y trata decretos de necesidad y urgencia. Vamos a dejarlo ahí porque esto es medio complicado. Y por otro lado, otra manera de que la ley empiece a existir es cuando se somete a una consulta popular decisoria o referéndum. Se somete a la votación popular un texto determinado, si obtiene determinada mayoría, queda convertido en ley, y si no, se archivará. Hace relativamente poco en Uruguay hubo un referéndum importante que ganó la calle, el oficialismo, por un margen bastante chiquito, pero terminó ganando. Ese es el momento de creación de la ley. Cualquiera de estos momentos, entonces, es lo que hace que la ley comience a existir. Y a partir de ahí hay que cumplirla. No, porque en realidad una cosa es que la ley exista y otra cosa es que la ley esté vigente. O sea, que sea obligatorio eso que contiene la ley, esos derechos, obligaciones, prohibiciones, etcétera, que contiene la ley. Eso es lo que se llama vigencia de la ley, que no puede ser anterior a la existencia, pero sí puede ser posterior. El viejo Código Civil decía: las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. Si no designan tiempo, a los 8 días. El nuevo código ha cambiado la letra de este artículo, que no es más el segundo, sino que es el quinto, y ahora dice: las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Invierte los términos y no dice además cuál es la regla principal y cuál es la regla subsidiaria. En el anterior era claro: lo que dice la ley vale primero, y si la ley no dice nada, se aplica 8 días. Ahora no lo sabemos. Estaba bien y lo hicieron mal, como muchas de las cosas del Código Civil, que es un calambre desde el punto de vista de su técnica legislativa. Esa vigencia, si la ley dice que es inmediata, pero si no, puede ser diferida. Puede entrar en vigencia más adelante. Y ese diferimiento puede ser a una fecha determinada, por ejemplo,
esta ley va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2023, o a una fecha determinable, no determinada, pero sí determinable. Por ejemplo, esta ley va a entrar en vigencia a los 30 días de su publicación. No sabemos cuándo se va a publicar, pero una vez que se publique, se cuentan 30 días, ahí entra en vigencia. O a una fecha condicionada, cuando ocurra tal cosa. Por ejemplo, la ley que creó el Consejo de la Magistratura en la ciudad de Buenos Aires, una parte iba a entrar en vigencia cuando hubiera 30 jueces designados. No sabíamos cuándo iba a ser eso, pero una vez que se produjo, entró en vigencia también esa parte de la ley. Pero además, durante su vigencia, la ley puede quedar suspendida, y esto tiene que hacerse por plazo, y lo que es importante desde el punto de vista de la terminología es saber que la suspensión se aplica a la vigencia de la ley, no la aplicabilidad de la ley, que es otro concepto que vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque la ley puede ser que exista, puede ser que esté vigente, pero que no sea aplicable. Y eso se debe básicamente a dos causas. Una es la falta de reglamentación y otra es la desaparición del ámbito de aplicación. Si hay una ley que crea un registro para inscribir a los perros, mascotas que tiene la gente, a lo mejor la ley entró en vigencia, pero hasta que no se la reglamente y no se diga dónde funciona el registro, cómo es el formulario, es decir, es imposible aplicarla a la ley. Y lo mismo cuando desaparece el ámbito de aplicación. Por ejemplo, fue un caso clásico, el Código Rural para los Territorios Nacionales. La legislación rural es privativa de las provincias. Cuando había territorios nacionales, eso lo legislaba el Congreso Federal, el Congreso Nacional. Hubo un Código Rural para los Territorios Nacionales que rigió en buena parte del territorio, toda la Patagonia y el litoral, el nordeste. Y a medida que se fueron provincializando esos territorios nacionales, se aplicó solamente en Tierra del Fuego, y cuando se provincializó Tierra del Fuego por segunda vez, porque antes había sido provincia hasta el 55, quedó sin poder aplicarse porque no tiene lugar donde aplicarse. Entonces, reitero, la suspensión deja transitoriamente sin efecto la vigencia, no la aplicación. Una ley que no se puede aplicar está vigente. La ley que está suspendida no está vigente. Esos derechos y obligaciones están suspendidos. Esto lo digo porque muchas veces se dice se suspende la aplicación de tal ley. Está mal. Se suspende la vigencia de tal ley. Además de todo eso, una vez que ya la ley existe, está vigente, o aún antes de que esté vigente, puede sufrir modificaciones. Esas modificaciones pueden ser por incorporación de artículos o incisos, por supresión de artículos o incisos, por modificación de artículos o incisos. Y además hay otra cuestión que es lo que se llama texto ordenado, que es que en realidad lo que cambia es el texto de la ley, pero no su contenido. Si podemos, hablamos algo de eso, pero es un poco complicado también. Discúlpenme que yo esté salteando algunos temas, pero lo que pasa es que en 1 hora y media no les puedo enseñar todo lo que es dinámica de la ley, así que trataré de ir a lo más grueso. Las modificaciones tienen que ser precisas. Deben respetar la estructura formal de la ley modificada, incluso el epigrafiado. Fíjense, por ejemplo, esta ley de la provincia de Buenos Aires que incorpora a la ley orgánica de municipios, que es un decreto ley del año 58, dice, incorpora hacia el decreto ley, en el capítulo 2, Departamento Deliberativo, competencias, atribuciones y deberes, el punto 3, sociedades, y pone un texto. Entonces ahora esa ley se incorporó a ese decreto ley, y este decreto ley ahora tiene esta estructura. Punto 2, cooperativas. Artículo 44, las cooperativas deben formarse, etcétera, etcétera. El artículo 45, las utilidades que arrojen los ejercicios, bla, bla. Y después aparece un punto 3, sociedades, que no tiene número de artículo ni nada, está metido ahí en el medio, porque el artículo 46 viene después. Bueno, esto no hay que hacerlo. Es decir,
pongámosle artículo 45 bis, no sé, busquemos de qué manera lo encuadramos bien, si no queda suelto ahí y esto hace que se pueda llegar a perder fácilmente. Porque si uno en una ley está leyendo que después del 45 viene el 47, sospecha que el 46 por algún motivo se borró. Pero si después del 45 viene el 46 y eso que dice sociedades desapareció, nadie se va a dar cuenta. Inclusive en cuestiones menores, por ejemplo, esa misma ley tiene la numeración de los artículos de manera ordinal, que no es conveniente porque nadie dice 92, la gente dice 92. Por eso los artículos van numerados hasta el 9º con numeración ordinal y después con numeración cardinal. Si piensan un poco, es de la misma manera en que se designa a los papas y a los reyes. Es Enrique VIII, pero Luis XIV, no es Luis XIV, ni es Enrique VIII. Y lo mismo los papas, Pío XII y Juan Pablo II. Bien. Esta ley, por ejemplo, dice modifica el artículo 92, y no es el 92, es el 92º, pero bueno. Deben comprender por lo menos un artículo. Una ley de corrientes. Agrégase el siguiente párrafo al inciso S. No, a la gente hay que darle el rompecabezas armado, no las piezas para que lo hagan. Debe hacerse sobre la ley original y no sobre las modificatorias posteriores. Esto es un defecto bastante habitual. Y la modificación y aún la derogación de una norma modificatoria no produce ningún efecto jurídico. La norma modificatoria es una norma instantánea que desaparece su contenido en cuanto produce su efecto. La norma modificatoria que dice sustituyese el artículo tal de la ley tal con el siguiente texto, en cuanto produce su efecto desaparece como tal. Queda nada más que el texto ese, pero vacío de contenido. Y también tengan en cuenta, sobre todo en el ámbito municipal, es bastante habitual, que si existe un código o una ley general sobre un determinado tema, todas las modificaciones y adiciones deben hacerse sobre ese cuerpo normativo y no en otras leyes independientes. Es muy común que en los municipios haya, por ejemplo, un código de habilitaciones o un código de edificación. Bueno, si vamos a modificar algo de las habilitaciones, metámoslo dentro del código, no afuera, porque si no, la ciudadanía no sabe, no tiene por qué saber cómo es todo el sistema. Si algo se llama código de habilitaciones, yo quiero creer que ahí está todas las normas referentes a habilitaciones. Si algunas de esas están fuera del código, estamos engañando a la población respecto de ese tema. Fíjense, por ejemplo, esta ley 4055 que aprueba la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de Jujuy. Esta ley aprueba la ley orgánica del Poder Judicial y dice que el Poder Judicial está ejercido por el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Familia. Pero sale después una ley aparte que crea la Sala Tercera del Tribunal de Familia. Si hay ya en la ley anterior algo que tiene que ver con los tribunales de familia, metámoslo ahí y adecuemos ese inciso sexto del artículo 1 para meter ahí los tribunales de familia, no en una ley aparte. De paso, por si alguna vez les toca esto de estar redactando leyes, sean un poco cuidadosos. El artículo 1 dice la Sala Tercera, pero el artículo 4 dice la Sala III. O se llama tercera o se llama tercera en romano. No mezclemos la sienta. También puede suceder que la ley en algún momento se extinga. Esta extinción de la ley, o sea, la desaparición, digamos, de la ley, la muerte de la ley, puede deberse a distintas causas. Hay algunos modos formales y hay algunos modos informales de extinción de la ley. Los modos formales son la derogación, es la más habitual. Sacamos una ley nueva que deroga a una ley vieja. La derogación es lo más habitual. Pero también puede ser que la ley, sin que haya una derogación, deje de existir por caducidad. Vamos a ver por qué causas. Y también en algunas jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro y en algunas otras provincias, tenemos la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia declare inconstitucional una ley o una parte de una ley con efecto derogatorio. No es bueno el sistema, me parece que es malo, definitivamente malo, por causas que no tenemos tiempo de analizar acá, pero existe.
Y alguna vez la Ciudad de Buenos Aires lo ha hecho. Y además tenemos modos informales, la desuetudo. ¿Qué es la desuetudo? Y cuando algo ya no se cumple porque nadie está convencido de que haya de cumplirlo. Justamente el otro día estaba hablando de estos temas y yo mencionaba que cuando se dictó la Constitución Nacional, el tema de la capital fue un tema complicado, que incluso costó sangre y batalla y todo eso. Y en ese texto de la Constitución se prohibía que el presidente saliera de la capital sin permiso del Congreso. El presidente no puede abandonar el territorio de la capital sin permiso del Congreso. Eso, por supuesto, fue cambiando con el tiempo y en la reforma del año 94 se modificó y ahora el presidente no puede salir del territorio de la nación sin permiso del Congreso. Sin embargo, se olvidaron de corregir un artículo y la Constitución hoy dice que en caso de muerte, no me acuerdo qué, o ausencia de la capital del presidente, lo reemplaza el vice. La Constitución dice que si el presidente se va de la capital, lo reemplaza el vice. Y la quinta presidencial está fuera de la capital federal. O sea, cuando Alberto Fernández se va a dormir, debería delegar el mando, cosa que supongo que no hace. Y me parece que esa norma, aunque está en la Constitución, versión 1994, nadie cree que haya que cumplirla. No creo que ningún juez se anime a decir usted tiene que cumplir esto que dice acá. Ha perdido existencia, digamos, por desuetudo. Otra cosa parecida, pero que se da de un modo más general y más rápido, digamos, es la desobediencia generalizada. Esas leyes que a veces se dictan, pero que no la cree ni el mismo cuerpo normativo que la dictó. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el día que se aprobó la ley que prohibía los vidrios polarizados de los autos, estaba en la puerta de la legislatura el auto del presidente de la legislatura con vidrios polarizados. La legislatura sacó una ley, después la modificó porque hubo otro tipo de cuestiones, pero sacó una ley que a los discapacitados había que decirle personas con necesidades especiales. Y los baños seguían diciendo baños para discapacitados. O sea, son esas leyes que a veces ni el mismo autor, ni el mismo emisor de la ley se lo cree. Que cuando se reparte un papel en la vía pública tiene que tener una leyenda que diga ley número tanto, no tire este papel en la vía pública, que sea, okay. Ni las propagandas del gobierno de la ciudad la cumplen, nadie las cumple. Esas son un montón de leyes que no existen. La verdad es que no existen. Aunque aparezcan como vigentes en los papeles, no existen. Y el último modo informal de extinción de la ley es la declaración interpartes, sin efecto derogatorio, pero reiterado. Cuando los jueces reiteradamente declaran inconstitucional una ley o parte de una ley, aunque esto se aplique solo a ese caso que se está juzgando, la reiteración hace que a la larga eso desaparezca y ningún juez más lo vaya a aplicar. Estos son entonces los modos de extinción de la ley, veamos un poco cómo es cada uno. Hay distintos modos de derogación. Por un lado, la derogación expresa. Esto es cuando una norma dictada con posterioridad dice se deroga la ley número tal. Derogación expresa. Pero también existe la derogación tácita. ¿Por qué? Porque tenemos un principio jurídico que es que ley posterior deroga a ley anterior. Entonces, si hay una ley sobre un tema determinado y aparece otra que da una solución diferente a esa que tenía esa ley anterior, la anterior queda tácitamente derogada, aunque nada diga la nueva. También tenemos otra posibilidad de derogación, que es lo que se llama derogación indirecta. Si yo derogo una ley, el decreto reglamentario de esa ley queda derogado, aunque nadie diga nada. Lo cual es lógico, no podemos estar reglamentando algo que ya no existe más. Y por último tenemos lo que se llama derogación orgánica, que es determinados institutos que no admiten que haya más de una ley referido a eso. Cuando hablo de ley, por supuesto, me estoy refiriendo también a las ordenanzas municipales, ¿no? Que tienen el mismo esquema. Derogación orgánica, por ejemplo, una ley de presupuesto. Si ahora el Congreso Nacional sancionara un nuevo presupuesto,
el anterior queda totalmente derogado, aunque haya temas que no se contradicen con este, pero queda derogado totalmente. Esto pasa incluso en el ámbito privado. Una nueva estructura orgánica de una empresa tapa completamente a la anterior. Las derogaciones, les decía, deben ser expresas. Por ejemplo, derógase toda disposición general o especial que se oponga a las contenidas en este código. Esto no me dice nada. Si se oponen, ya están derogadas tácitamente. Y si no me dice cuáles son, no me sirve. Además deben ser precisas. Fíjense, esta es una resolución de lotería. Ya hace unos 20 años. Derógase el reglamento para la adjudicación y explotación de permisos precarios y agentes oficiales de juego, aprobado por resolución número tal, y sus modificatorias resoluciones número tal, tal y tal. ¿Esto qué quiere decir? Que se deroga el reglamento que fue aprobado por esa resolución y las modificatorias, o que se deroga el reglamento que fue aprobado por la resolución y además se derogan las modificatorias. No sabemos. Del modo que está redactado, no sabemos qué es lo que quisimos decir. O sea, no queda claro qué es lo que realmente se está derogando. Queda claro que se deroga el reglamento. Ahora, de esas otras resoluciones no sabemos si se las derogó o no se las derogó. Debe comprender por lo menos un artículo. Y debe comprender a la norma o normas que quiere derogarse y a sus modificatorias. Pero cuando hablamos de sus modificatorias es expresándolas bien cuáles son. No esta, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Derógase la Ley 10 y sus modificatorias y la Ley 255. No, debió haberse dicho que se deroga la Ley 10, la 42, la 43, la 82, la 142, 182, 104, bla, 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 y los artículos 2 y 3 de la Ley 451 y la Ley 255. Clarito, que quede bien clarito. ¿Y esto por qué hay que hacer eso? Yo recién les dije que esas normas modificatorias o derogatorias quedaban vacías de contenido. Entonces, ¿para qué sirve derogarlas? ¿Qué efecto jurídico trae la derogación de una norma derogatoria o modificatoria? El efecto jurídico de la derogación de una norma modificatoria es cero. Es cero. No tiene ningún efecto jurídico. ¿Y entonces para qué lo hacemos? Para limpiar textos vacíos. Porque si no, todo eso está en los textos de la legislación. Y entonces eso queda ahí y si uno no está muy seguro, no sabe si eso sigue vigente o no está vigente y demás. Entonces, cuando derogamos una ley y derogamos todas las modificatorias, vamos limpiando los textos para eliminar esos textos que han quedado vacíos de contenido. No se debe derogar más de una vez. Ustedes me dirán, bueno, si eso ya lo sabía. Sí, sí, pero ¿saben qué? Fíjense, por ejemplo, esta ordenanza de Bahía Blanca, que deroga la ordenanza 7937 y sus modificatorias, la parte que está mal, y la ordenanza 9852. Y acto seguido, la ordenanza 15.432 vuelve a derogar la 7937 y la 9852. En este caso, son dos ordenanzas seguidas, con lo cual no genera tanto conflicto. Me explicaron en Bahía Blanca, cuando estábamos hablando de este tema, que en realidad querían unificar la normativa referente a taxis y remises, y por eso derogaban esas dos, las reemplazaban por una sola. Pero lo cierto es que derogaron dos veces. Pero peor aún, fíjese esto de Neuquén, del Consejo Deliberante de Neuquén, que deroga una serie de ordenanzas, entre otras la 2934 y la 6349, y después las vuelve a derogar. 2934, 6349, con un problema importante, que hay 3 años de diferencia entre una y otra. El que cree que antes de la segunda ordenanza, esa ordenanza 6349 estaba vigente, está equivocado. Hacía 3 años que la habían matado. Son las famosas ordenanzas duras de matar. Bien. Debe evitarse eliminar las referencias de otras normas. Esto también es muy complicado y pasa mucho y ha pasado muchísimo ahora con el nuevo Código Civil. Fíjense, esta es una ley que había mandado el Ejecutivo, que dice, suprímese la Comisión Nacional de Ética Pública, prevista en la Ley 10. Ahora, ¿qué pasa? Esa misma ley
dice que el órgano facultado para aplicar esta sanción es la Comisión Nacional de Ética Pública. Y si no existe más, ¿quién va a aplicar esa sanción? ¿Mm? Y dice que los directores y administradores de las entidades, en los casos en que la Comisión Nacional de Ética Pública se la requiera, y no está más. Y deben remitir dentro de los 30 días copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética Pública, que ya no existe. Fíjense la cantidad de problemas que trae estas derogaciones. Y esto muchas veces no se hace. Muchas veces no se hace. Se deroga algo y nadie se fija qué es lo que hay colgado de eso. Y eso produce problemas graves en la ciudadanía. El nuevo Código Civil y Comercial fue aprobado mediante la Ley 26.994. En su artículo 4 dice: deróganse el Código Civil aprobado por la Ley 340 y el Código de Comercio aprobado por las leyes 15 y 2006-37. Esto es así, por una extraña cuestión, ese Código de Comercio fue aprobado 2 veces. Más allá de esto, dice que se deroga el Código Civil y el Código de Comercio, excepto los artículos 891, 892, bla, 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 pero no dice de qué código. Suponemos que es el Código de Comercio, pero no lo dice. Y por otro lado dice que esos artículos se incorporan como artículos 631 a 678 de la Ley 20.094. Con lo cual lo vamos a tener 2 veces, porque si yo no lo borro de allá y lo meto acá, lo voy a tener 2 veces. Una vez allá y otra vez acá. Como a algunos seguramente se le ocurrió que esto podía llegar a tener algún lío y a tener algunas consecuencias importantes, el artículo 6 dice: toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenido en la legislación vigente debe entenderse como hecha al Código Civil y Comercial de la Nación que por el presente se aprueba. Fenómeno. Esta ley de la Ciudad de Buenos Aires dice: cuando una sucesión sea reputada vacante con arreglo a las disposiciones del Código Civil, macanudo. Me fijo en el Código Civil. Cuando se establece que una sucesión es vacante, y ahí se aplica entonces la Ley 52. La Ley 52 fue de las muy primeras, como verán por el número, de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el entonces diputado Abel Fleitas, y es porque las sucesiones vacantes van al Estado, pero van al área de educación del Estado. Antes de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires iban al Ministerio de Educación de la Nación. A partir de la autonomía pasaron a ir al Ministerio de Educación de la ciudad. Esa ley entonces dice: cuando, según el Código Civil, una sucesión es vacante, va a pasar tal cosa. Fenómeno, ahí estamos bien. ¿Pero qué hacemos con esto? Un decreto que dice que la solicitud de restitución de hipoteca debe contener los requisitos establecidos en el artículo 31 del Código Civil. Y no está más. ¿Cuáles son los requisitos ahora? ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los requisitos? Esto es un problema grave, complicado. Por lo menos debieron haber hecho una tabla de equivalencias. Y decir, bueno, el artículo tal del viejo código se corresponde con el nuevo, este número de artículos. Además de derogar el Código Civil y Comercial, derogó un montón de otras leyes. Todas esas que figuran en la ley. 11.357, 13.512, 19.836. Y hay una resolución de la Inspección de Justicia que dice: en cuanto sean compatibles con las normas de la ley 19.836, que no existe más. Y hay otra Inspección de Justicia que también refiere al artículo 2, segunda parte de la ley 19.836, que no está más. Si ustedes buscan en Infoleger, se van a dar cuenta de la enorme cantidad de resoluciones que están saliendo de distintos organismos justamente para solucionar estos temas, porque la Inspección de Justicia de algún lado tiene que colgar esto que antes no tenía colgado de la 19.836. También hay que evitar generar incertidumbres acerca de la vigencia anterior de otras leyes. Esta ley de facto de Santa Fe mantiene la vigencia de las leyes 7153 y 8400 y del decreto 308-72 y deroga la ley 5348. Lo de la derogación está fácil. Ahora, ¿qué quiere decir que se mantiene la vigencia? ¿Que no estaban vigentes o que sí estaban vigentes? Esto es peligroso.
esas leyes, 7.153 y 8.400, antes de que se dispare esta ley de facto, ¿estaban vigentes o no? Y bueno, no sabemos. El modo en que se ha redactado esto es muy incierto, es muy inseguro. Y además las derogaciones tienen que ser posibles. De nuevo, la ley aprobatoria del Código Civil y Comercial. Dice, deróganse las siguientes normas. El artículo 37 del decreto 1798 de octubre del 94. Ese decreto dice esto. Artículo primero, apruébase la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, que como anexo forma parte del presente decreto. Artículo segundo, el presente decreto dará vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo tercero, de la Dirección Nacional de Registros, bla, 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 bla. Nada más. ¿Cómo hago para derogar el artículo 37 de un decreto que tiene nada más que 3 artículos? Seguramente lo que se quiso decir es el artículo 37 de ese reglamento que se aprueba por el artículo primero. Pero eso es una adivinanza. Ahí estamos adivinando. No hay ninguna razón para decir que eso es así, porque también puedo adivinar y decir que en realidad no se refiere al decreto 1798, sino al 1789, por ejemplo. O que no es de octubre del 94, sino del 96. No se puede estar adivinando para saber qué es lo que queremos hacer. Los verbos a utilizar son sustituir, incorporar y derogar. Sustituir, incorporar y derogar. Sustituir, cuando yo saco algo y pongo algo en su lugar. Incorporar, cuando meto algo sin sacar nada. Y derogar, cuando saco algo sin poner nada. Sustituir, incorporar y derogar. Y siempre en presente del indicativo. No estas cosas, por ejemplo. Esta ley subroga a la ley 3784. ¿Qué quiere decir? No lo sé. No sé qué quiere decir. Últimamente se ha puesto medio de moda, a partir del Digesto Nacional y un manual de técnica legislativa que se hizo en el Digesto, pero el problema es, pues si el rol le interesa el tema, tengo un artículo publicado. El problema es que eso lo hicieron casi todos profesionales italianos, que tal vez no sepan bien cómo es el sistema jurídico argentino. Pero lo cierto es que ha aparecido medio de la moda de decir que si es una derogación parcial hay que usar derogar, y si es una derogación total hay que usar abrogar. Eso no es así. Tanto derogar como abrogar se utiliza en la legislación italiana, pero diferente de lo que se ha pretendido poner acá. En italiano, en la legislación italiana, se usa abrogar para lo que nosotros llamamos derogar, sea parcial o total. Y se usa derogar para algo que nosotros no tenemos un verbo específico, que es cuando una ley especial recorta el ámbito de aplicación de la ley general. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una ley general sobre concursos en la administración pública, pero si yo saco una ley especial para los concursos de los médicos de los hospitales, esa ley especial, si se contradice con la general, se aplica con preferencia a la ley general. Aunque sea anterior o posterior, no importa. La ley especial se aplica con preferencia a la general. Es decir, la ley general ha quedado recortada en su aplicación. A esto, en Italia, en la nomenclatura italiana, se lo llama derogar. Nosotros no tenemos un verbo para eso. Se tradujo mal y entonces ahora, por ejemplo, esta constitución de la provincia de Río Negro habla de abrogación. Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto en materia de litigio contenido en una norma provincial o municipal, puede, en resolución expresa dictada por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial. Y acá empezamos con los problemas, porque se declara abrogada la vigencia. Lo que elimina la vigencia es la suspensión, no la derogación. Abrogado acá está usado como sinónimo de suspensión. Bueno, primera duda. Duda que se incrementa en el segundo párrafo cuando dice:
Si la regla en cuestión fuera una ley, el Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a la legislatura a fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación automática de no adoptarse, la derogación de no adoptarse aquella decisión. O sea que en el primer párrafo abroga, pero en el segundo deroga. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, no sabemos. No hay que usar sinónimos en las leyes y este artículo está lleno de sinónimos. Habla de precepto, de norma, de regla y de ley. Y de norma. Bueno, estas son las cosas que hay que tratar de evitar. Y acá estamos hablando de una constitución, no estamos hablando de gacetillas de prensa. Ten cuidado con eso. El modo en que estamos legislando en la Argentina es pésimo, absolutamente pésimo. Vamos a utilizar entonces sustituir, incorporar y derogar siempre en modo indicativo. Una ley de Jujuy, sustitúyase, después dice sustitúyese. Es sustitúyese. Si quieren no equivocarse, el CS pónganlo al principio. Se sustituye el texto de los artículos tal por de la ley tal por tal cosa. Se modifica en el tercero. Si decimos se sustituya, ni siquiera nos suena bien al oído. El subjuntivo usado con matiz imperativo, como es sustitúyase, agréguese, es cuando se da una orden para que alguien haga algo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo que dice, se rechaza el recurso presentado por el señor fulano de tal, este decreto que estoy dictando es el que rechaza el recurso. El efecto lo produce ese decreto. Pero puede pasar que el efecto no se pueda producir por la firma del decreto. Por ejemplo, si hay que pagarle a alguien. Porque si yo digo, se paga a fulano, mentira, no va a cobrar. La única manera de que el fulano este cobre es que alguien vaya y le pague. Entonces hay que decir páguese, no págase, sino páguese para tal cosa. Reconstrúyase el expediente, que alguien vaya y reconstruya el expediente. Hay que tener cuidado con los verbos. Y esto no, derogar ley 5.150, no, tarzanesco. Eso es en cuanto a derogación. Supuestos de caducidad. Cumplimiento del plazo. Una ley que se dictó por un plazo determinado, por ejemplo, la ley de emergencia que condona determinados impuestos, por 6 meses o por un año, cuando vence el plazo, la ley caduca sin necesidad de que alguien saque ninguna disposición especial. Puede ser también por cumplimiento del objeto. Esto es común, sobre todo a nivel municipal, esas ordenanzas que se dictan autorizando la instalación de un monumento en tal plaza, por ejemplo. Una vez que el monumento se instaló, esa ordenanza ya caducó, no sirve más para nada. O cumplimiento de una condición resolutoria. De la misma manera que lo vimos para la vigencia, cumplimiento de condición resolutoria, esta ley o esta ordenanza va a durar hasta que suceda tal cuestión. Y una vez que sucede eso, ya desapareció su vigencia o su existencia. A diferencia de los seres humanos, la ley puede resucitar, pero ese restablecimiento tiene que ser siempre expreso. Si yo derogo una norma derogatoria, no resucita la anterior. Esto es importante, porque si no tendríamos a lo mejor, dando vueltas por acá como una ley vigente, alguna partida de Alfonso el Sabio, o alguna ley de Justiniano, del Imperio Romano, o cosas por el estilo. Lo que se murió, se murió. Si lo quiero resucitar, tengo que hacerlo expresamente. Dando una charla un curso en Ushuaia, en Tierra del Fuego, habían sacado una ley que ampliaba el territorio, el ejido urbano de la localidad de Tolwyn. Pero después la derogaron y pensaron que había vuelto los límites para atrás. No, una vez que produjo los efectos ya está. Y los límites quedaban como los había hecho la ley. Esta es una ley de La Rioja. Derógase la ley provincial número 5.874. Reimplantase como ley electoral de la provincia la 5.139. Y además a esta la modifica el artículo 47 de esa 5.139 y incorporan además el artículo 140 bis.
Esto tiene un efecto más político que otra cosa, más allá de que está correctamente hecho desde el punto de vista técnico, independientemente de que a mí me gusta más decir restablece que reimplantase, pero bueno, vale también. Ahora, ¿por qué derogamos primero y después ponemos el resto? Bueno, esto se pasó bastante en Argentina. Hay varias leyes que tienen más o menos este esquema, que son las leyes que se dictaron apenas recuperada la democracia después de un proceso militar. Las leyes que habían dictado los militares, por ejemplo acá, que se había dictado una ley electoral, apenas apareció la democracia de nuevo, dijo, no, chao, esta no va, vamos a poner la que teníamos siempre. Se hizo en el orden nacional con la ley de ciudadanía. Apenas asumió Alfonsín, casi enseguida se derogó la ley que habían dictado los militares en materia de ciudadanía y se volvió a la vieja ley del siglo XIX. Bien. Como les dije, la simple derogación de una norma derogatoria no hace restablecer la vigencia de la norma originalmente derogada. Esto es lo de Tierra del Fuego. Esta ley 475 había ampliado el ejido urbano de Tolwyn, pero después la derogaron y el tamaño de la ciudad de Tolwyn quedó exactamente igual que antes. Bien, hasta ahí estamos con dinámica de la ley. Pero hay otro tema que tenemos que terminar de ver, que es ¿qué pasa con la legislación? Es decir, con el conjunto de leyes cuando vamos modificando y dictando nuevas normas o eliminando determinadas normas? Podemos hacer algunas clasificaciones de las normas, muy rapidito. Primero, según su alcance. Según su alcance, las normas pueden ser de alcance particular o de alcance general. Alcance particular y alcance general no tiene nada que ver con que sean pocos o muchos los afectados. Tiene que ver con que los afectados sean identificables o no. Una disposición que diga el sueldo del director del registro civil es de 150.000 pesos es una norma de alcance general, aunque sea para un solo sueldo. ¿Por qué? Porque cualquiera que ocupe ese cargo va a cobrar ese dinero. Una regla que diga en esta cuadra no se puede estacionar es una norma de alcance general, porque nadie puede estacionar. En cambio, una norma que diga regularízase la situación de planta de los 1.487 personas que figuran en el anexo, es una norma de alcance particular, aunque sean 1.400 y pico. ¿Por qué? Porque son identificables. Tenemos entonces alcance particular y alcance general. Según su contenido jurídico, también podemos clasificar las normas en directas o indirectas. Las normas directas son las que establecen derechos y obligaciones, Las normas indirectas son las que no establecen por sí mismos derechos ni obligaciones, pero son necesarias para saber a quién le vamos a aplicar determinados derechos y determinadas obligaciones. El artículo del Código Civil que dice la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, no establece por sí ningún derecho ni ninguna obligación, pero es necesario para saber a quiénes les vamos a aplicar todas las normas del sistema que son para mayores de edad y cuáles son las normas, a quién le vamos a aplicar las normas que son para los menores de edad. Moviendo esta norma broche, digamos, yo puedo modificar la gente que va a quedar de un lado del otro. La mayoría de edad se alcanza a los 16 años y va a haber un montón de gente que va a ser antes de la menor edad, ahora va a ser mayor de edad. Son normas indirectas. Según su duración en el tiempo, en principio las normas se dictan para que duren. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, como decíamos, una ley que se dicta por una situación de emergencia y una exención impositiva. Se dicta para que dure 6 meses o se dicta para que dure un año y dura ese tiempo y nada más. Y además de las normas permanentes, las normas transitorias, tenemos lo que vimos recién como normas instantáneas. Una norma derogatoria o una norma modificatoria en el tiempo dura solamente lo necesario para producir su efecto. Dura un instante, nada más. Normas generales y particulares, directas e indirectas,
permanentes, transitorias, instantáneas, y hay un punto que es un poco más complicado, que son, bueno, todo esto lo que le estaba diciendo recién, no me acordaba, estaba el... Según su modo de presentarse, las normas pueden ser expresas o implícitas. Y esto es un tema que se cuida bastante poco y trae muchas complicaciones, justamente por falta de cuidado. Hay un ejemplo muy interesante desarrollado por Eugenio Buligin, falleció hace poco, lamentablemente, un gran filósofo del derecho argentino. Extranjero, pero estuvo siempre trabajando en Argentina. Supongamos que en la Facultad de Derecho hay dos normas. Una dice, los alumnos que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología. Y hay otra norma que dice, los alumnos que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. ¿Cuántas normas hay en ese sistema? A ver, alguien que arriesgue algo. En total, ¿cuántas normas hay? Nadie. Ahí escribieron en el chat, pusieron 1, 2 y después 3. ¿Y la tercera cuál será? Prenda el micrófono y hablemos nomás. Ahí siguen poniendo algún. Adentro de la segunda puso Susana de la Torre. ¿Cómo? No entendí, perdón. Susana de la Torre puso dentro de la segunda y Carlos Almena puso el derecho. Luego Martín Lacour puso la tercera es que los que puedan cursar filo puedan cursar historia del derecho. Bien. Efectivamente, tenemos dos normas expresas. La primera que dice, si uno está en condiciones de cursar filosofía, puede cursar sociología. Y la segunda que dice que si uno está en condiciones de cursar sociología, puede cursar historia del derecho. Por carácter transitivo, como estudiamos en geometría del primer año del secundario, los que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar historia del derecho. O sea, hay una norma más, que es esta norma implícita, que no está escrita, pero es una norma tan válida como cualquiera. ¿Y hay más normas en el sistema? ¿Alguien encuentra alguna otra norma más? ¿Saben qué? Hay 4 normas más ahí. Fíjense, hay una norma implícita que dice que filosofía y sociología se pueden cursar al mismo tiempo. Hay otra norma implícita que dice que sociología e historia del derecho se pueden cursar al mismo tiempo. Hay otra que dice que filosofía e historia del derecho se pueden cursar al mismo tiempo. Y hay otra que dice que las 3 se pueden cursar al mismo tiempo. Todas estas son normas implícitas. Y son tan válidas como cualquiera, a punto tal de que si uno no quiere que se cursen las tres materias al mismo tiempo, tiene que sacar una norma expresa que diga no se pueden cursar las 3 materias al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Este es el problema que no se ve cuando metemos leyes y normas y de ordenanzas y lo que sea en el sistema. Es mucho más complicado de lo que parece. No es que yo estoy agregando una y nada más. Estoy agregando una que tiene unas consecuencias que yo tengo que analizar cuáles son. Fíjense, por ejemplo, volvamos al esquema básico, tenemos que los que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología y los que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. Supongamos que estas 3 materias son materias de 5º año. Supongamos también que el profesor de filosofía, muy apegado a su materia, quiere pasar filosofía a 4º año con la secreta intención de poner filosofía 2 en 5º. Entonces consigue que se saque esta disposición. Los alumnos que tengan 3er año aprobado pueden cursar filosofía. Bien, el profesor consiguió lo que quería, pero pasó las 3 materias a 4º año. No solamente filosofía. ¿Lo ven? O sea, parecía que queríamos pasar solamente filosofía, terminamos pasando las 3. Volvemos al esquema básico. Tenemos esas 2 normas que tienen una consecuencia de 7 en total. 2 expresas, 5 implícitas. Si eliminamos esa, ¿qué es lo que nos queda?
Si eliminamos la norma 2, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuántas normas estamos eliminando en el sistema? Estamos eliminando 5, porque nos van a quedar nada más que 2. La que con filosofía se puede cursar sociología y que esas 2 se pueden cursar al mismo tiempo. Yo creía que estaba eliminando una norma del sistema jurídico y estoy eliminando 5 normas del sistema jurídico. Y esto es lo que no se analiza casi nunca. Y así es lo que termina pasando con estas consecuencias inesperadas de cosas que nadie se avivó que había que estudiar un poquito. Clasificación de las normas, entonces, según su alcance, contenido jurídico, duración del tiempo y su modo de presentarse. Tenemos los principios de aplicación que dijimos: ley posterior deroga la ley anterior, ley superior deroga la ley inferior, es decir, si hay contradicción entre el decreto y la ley, entre la ley y el decreto reglamentario, prevalece lo que dice la ley, y ley especial se aplica por sobre la general, lo que vimos en estos 2 reglamentos de concurso. Acá entonces tenemos que hacer una distinción entre legislación, orden jurídico y sistema jurídico. Y para esto nos viene bien haber visto todas estas distinciones de las normas. Nosotros le llamamos ley indistintamente al contenido jurídico de la ley y al texto de la ley. Ley para nosotros son las 2 cosas. Es un texto que tiene un contenido jurídico, pero no es lo mismo el contenido jurídico que el texto. En realidad son 2 cosas diferentes, inclusive se puede analizar la calidad de uno y de otro por separado. La ley puede ser un buen contenido jurídico y mal escrita, o un mal contenido jurídico, pero muy bien escrita, o malas las 2 cosas o buenas las 2 cosas. Son cosas diferentes. Entonces, si la ley, texto, no es lo mismo que la ley, precepto jurídico, nosotros podemos distinguir el conjunto de los textos por un lado y el conjunto de las leyes, de las normas o de los preceptos jurídicos por el otro. Justamente, legislación es lo que yo le llamo al conjunto de las leyes, de las leyes texto. Legislación, el conjunto de los textos. Y sistema jurídico, el conjunto de las normas contenidas en esos textos. Estas 2 cosas están relacionadas, la legislación y el sistema jurídico están relacionados, no son independientes. La legislación es lo que me permite a mí buscar una norma del sistema jurídico. Voy y digo, la norma contenida en el artículo tal de la ley tal. Y ahí está la norma que yo estoy necesitando. Me sirve como índice. Y por otro lado, la legislación también me indica, de todas esas normas que hay en el sistema jurídico, cuál es el orden jerárquico de las mismas. Porque no es lo mismo una norma que esté en una resolución ministerial que si está en una ley, que si está en un decreto, que si está en la Constitución. Entonces, relación entre legislación y sistema jurídico hay bastante, pero no son lo mismo. Legislación es el conjunto de los textos, sistema jurídico es el conjunto de las normas. De esto se ocupan los técnicos legislativos, pero hay una tercera cosa, que es el orden jurídico. ¿Qué es el orden jurídico? Lo que aplican los jueces. Pero los jueces no aplican el sistema jurídico más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque el viejo Código Civil, en su artículo 15, decía: los jueces no pueden dejar de sentenciar con el pretexto de oscuridad o insuficiencia de la ley. No pueden dejar de sentenciar. O sea, si la ley no se entiende, si tiene el problema, el juez que se arregle, pero igual tiene que dictar sentencia. No puede decir, no, acá no me queda claro, que me diga el Congreso que lo que hicieron. No puede hacer eso. El artículo 16 le tiraba algunos cables, le decía: mire, si usted no le alcanza con el texto de la ley, recurra a los principios de leyes análogas, y si no, a los principios generales del derecho. Es decir, había una serie de ayudas que le daba el mismo sistema al juez para dictar. Pero lo cierto es que el juez sí podía aplicar el sistema jurídico, las normas que se habían dictado alguna vez y que era lo que estaba vigente en ese país, en esa provincia, en ese municipio, más allá de que fueran expresas o implícitas. Todas son normas que existen. Pero si no le alcanzaba con eso, echaba mano a otras cosas como los principios generales del derecho, que no forman parte del sistema jurídico, pero sí forman parte del orden jurídico, porque el juez lo va a aplicar. Entonces, con esto podemos ver que el tema es bastante complicado en esto de cómo se va modificando todo. Fíjense, ¿cómo se modifica el orden jurídico? Por creación expresa de nuevas normas. Yo sanciono nuevas normas jurídicas y
esto suma al sistema, al orden jurídico. Pero además, puede haber una generación de normas implícitas por creación expresa de nuevas normas, sea por las nuevas normas entre sí o por las nuevas o con otras existentes. Y esto también suma al orden jurídico, al sistema jurídico, al orden jurídico. Generación de normas implícitas por extinción de normas existentes. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que no prohíbe. Entonces, si yo elimino una norma que prohíbe algo, aparece constitucionalmente el derecho de hacerlo. Y si yo elimino la prohibición de estacionar en esta cuadra, aparece el derecho de estacionar en esa cuadra. Entonces, la eliminación de normas puede tener como consecuencia que también aparezcan normas y suma al sistema jurídico. Borro por un lado, pero va a aparecer otro por otro lado. Y, por supuesto, la generación de normas implícitas por modificación de normas existentes. Aspectos que restan: derogación expresa de normas, derogación tácita de normas, ya lo vimos, extinción de normas expresas por otras causas distintas de la derogación, por extinción de la ley que la contenía, o el tema de las normas transitorias. En determinado momento esa norma desaparece, eso resta del sistema. El tema de las normas instantáneas, duran nada más que un instante, no están más después en el sistema jurídico. Esta extinción de normas implícitas por creación, modificación o extinción de normas expresas. Como vimos, si no queremos que se cursen las tres materias al mismo tiempo, sacamos una norma expresa que dice no se pueden cursar las tres materias al mismo tiempo. Esa suma, pero desaparece la que sí se podía, que antes existía. Y por si esto fuera poco, tenemos los supuestos informales de extinción. El tema es complicadito y acá tenemos un cuadro para que se vayan a dormir tranquilos hoy. Fíjense, 3 columnas. Si eso está o no en un artículo de la legislación, si está o no en el sistema jurídico y si está o no en el orden jurídico. Una norma expresa, existente y vigente está en los 3 lugares. Pero una norma expresa, existente y no vigente está en la legislación y está en el sistema jurídico, pero el orden jurídico no está. Si esa norma, por ejemplo, fue suspendida, el juez no la va a aplicar. Está en el sistema, pero no la puede aplicar. La norma derogada expresamente no está en ninguno de los lugares. Pero la norma derogada tácitamente sigue estando el texto en la legislación y no está el contenido ni en el sistema jurídico ni en el orden jurídico. Lo mismo pasa con la norma que cumplió su objeto. El texto sigue estando. La que estaba sujeta a un plazo que se ha cumplido, lo mismo. La que estaba sujeta a una condición de resolutorio que se ha cumplido, lo mismo. Quedan los textos, los contenidos no están ni en el sistema jurídico ni en el orden jurídico. La norma la norma instantánea, lo mismo. La norma implícita, existente y vigente, no está en la legislación, pero sí está en el sistema jurídico y está en el orden jurídico. La norma declarada inconstitucional sigue estando en la legislación, sigue estando en el sistema jurídico y tiende a desaparecer del orden jurídico. Los jueces terminan por no usarla más. La norma que ha caído en desuetudo, lo mismo, lo que dijimos de que el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia de la capital. Está en el sistema, está el texto, está la Constitución escrita, lo dice clarito, está en el orden jurídico, no está. Ningún juez va a pretender aplicar eso. Cuando hay 2 normas contradictorias, están las 2 en el sistema y lo habitual es que una tienda a desaparecer. ¿Por qué? Porque si hay una contradicción normativa, si hay 2 normas que dicen 2 cosas diferentes e incompatibles sobre determinada cosa, los jueces se van inclinando hacia una de las 2 soluciones y la otra tiende a desaparecer del orden jurídico, aunque sigue estando en el sistema. Si hay una norma faltante por laguna normativa, no está en la legislación, no está en el sistema, y sí está en el orden jurídico. El juez la va a inventar, pero lo va a hacer y lo va a aplicar. Hay una laguna normativa, el juez va a decir, acá voy a aplicar tal cosa. Un ejemplo, la Ley de Empleo Público de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 471, establece la licencia de las trabajadoras mujeres en caso de
maternidad. Dice que son 45 días antes y 65 días después, y aclara que si el parto se adelanta, los días no usados antes se suman a los días postparto. Pero no dice nada qué pasa si el parto se atrasa, se restan, igual tiene 60, no lo dice. El juez qué va a hacer, y se va a inventar algo y va a dar alguna solución. Pero eso no está ni en el sistema jurídico, ni en la legislación, no está. Lo que surge de una laguna valorativa, lo mismo, no hemos visto lagunas valorativas, pero son aquellas cuestiones en las cuales la solución resulta injusta, y el juez dice, no, acá el legislador se olvidó de algo, y yo me invento una norma y la pongo ahí, y listo. Y en el orden jurídico aparece una norma que no está ni en el sistema jurídico ni en la legislación. Y por último, si hay una norma general existiendo una norma especial, aparecen como contradictorias. En el sistema jurídico, la norma general está restringida en su alcance, lo mismo que en el orden jurídico. Como ven, el tema es bastante complicado. No es tan fácil como para decir, a esto lo soluciono poniendo drogas y todo lo que suponga la presente, no es así. Ahí tienen mi mail y tenemos un rato me han pedido para todos los comentarios, aclaraciones y demás que tengan. Si anotan, dejo de compartir pantalla. Si alguno tiene preguntas, puede levantar la mano o la pone por el chat y yo la leo en voz alta. Cuando nadie pregunta, uno no sabe si fue clarísimo o nadie entendió ni una pepa de que empecé. No sabe ni de qué estaba hablando. Ahí le habilito el micrófono a Cari, que quiere hacer una pregunta, me parece. Adelante. Hola, disculpen, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer porque estuvo fabulosa la clase, aunque fuimos volando. Muchas gracias, yo soy Karina de La Rioja. Tengo problemas con internet, por eso no puedo prender la cámara. De todas maneras, a mí me gustaría ver más en detalle todo esto, y si hay algún libro que usted pueda recomendarme para estudiarlo a fondo el tema. Primero quiero decir que no sabía que había tanto en legislación. Me imaginaba que sí, pero no sabía que era tan profundo. Y bueno, supongo que debe haber una carrera universitaria para esto, pero me gustaría algunos textos como para tener en cuenta. Gracias. Sí, yo tengo un manual de técnica legislativa que lo editó la Fundación Adenauer, Fundación Konrad Adenauer, Konrad con K. Está en la página de la Fundación Adenauer, está y se puede bajar lícitamente y gratuitamente. Así que al que le quiera, busca en la Fundación Konrad Adenauer, manual de técnica legislativa, y ahí está, digamos, son 150 reglas, creo, algo por el estilo. Reglas de técnica legislativa con la explicación de por qué y además ejemplos. Eso es uno. Y también editó la Fundación Adenauer recientemente, el año pasado, creo que fue, un manual de gestión municipal que es de un equipo de trabajo con el que estamos dando cursos. Acabamos de volver de dar un curso en Junín de los Andes, justamente. Había alguien de Junín de los Andes, me parece, ¿no? ¿Había alguien conectado? Sí que a lo mejor me escuchó, no sé. Ese libro tiene distintas partes, optimización de la gestión, comunicación eficaz, presupuesto, emprendimientos, y tiene un capítulo que es mío sobre técnica legislativa, que ahí también está, no solo lo de dinámica, sino también lo de redacción, estructura, lógica y demás. Esos dos libros se pueden bajar gratuitamente de la página de la Fundación Adenauer. Uno es gestión municipal, yo no recuerdo bien, me parece que el coordinador es Pauleta, pero si lo buscan va a estar. La Fundación Adenauer con el CIMA. CIMA es Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas.
El otro es un libro que es solamente de mi autoría, es el Manual de Técnica Legislativa, ese también está ahí, lo pueden buscar ahí. En La Rioja hemos dado un curso, pero hace unos cuantos años, no menos de 20. ¿Alguna otra pregunta? Ahí están agradeciendo la exposición y dicen que fue muy clara y didáctica y que no tienen preguntas. Demasiado clara, entonces, no hay que hacerla tan clara. Inés tiene una pregunta, ahí le habilito el A ver, micrófono. Inés Marelli, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muy clara la charla. Yo tengo una consulta, yo soy concejal y nosotros estamos trabajando en la modificación de una ordenanza que tiene que ver con las declaraciones de entidades civiles. Perdón, estuvimos viendo ordenanzas de otros distritos de provincia de Buenos Aires. No escuché bien. ¿De una ordenanza de qué? Una ordenanza sobre la declaración de interés, o sea, la declaración de interés público de entidades civiles a nivel municipal. Uh-huh. Estamos viendo comparativamente otras ordenanzas de otros distritos, porque la ordenanza es bastante confusa y lo que no aclara es cómo inicia el trámite administrativo. El último ingreso que tuvimos en el Consejo Deliberante, la peticionante era una cámara de electricistas. Cuando traen la documentación, en la documentación era toda documentación que carecía, digamos, de los formatos del Código Civil para la creación de una entidad. Y así como tiene mayoría el oficialismo, la aprobaron igual, nosotros nos abstuvimos, considerando que deberían haberle informado a estas personas que tenían que tener la constitución de una asociación civil, primero por el Código Civil y luego que sí que se presentara por el Consejo para la determinación digamos, la declaración de interés municipal de la asociación civil. Entonces estamos trabajando para crear una nueva ordenanza. Y lo que vemos es que es bastante confuso, porque es como que todos los municipios, todos los consejos lo que piden son como si fuese la autoridad de aplicación o la competencia que tiene Dirección de Personerías Jurídicas. O sea, le pide documentación como, en vez de pedir, digamos, las inscripciones y la constitución ya hecha de la asociación, es como que actúa como entidad de contralor, o sea, digamos, de una forma muy extraña, por lo menos para mí, yo no estoy entendiendo nada. Y no encontramos, no encontramos una que dé un marco genérico, digamos, donde establezca que, en realidad, personas jurídicas es la competencia provincial para la aprobación de ese tipo de entidades, y que por lo menos le pida la mesa, o sea, el ingreso del trámite y toda la documentación pertinente a la creación, pero no crearla a través del Consejo Deliberante sin que antes esté constituida, digamos, con una autoridad provincial. Sí, porque además no tiene facultades el Consejo para darle personalidad jurídica, obviamente. ¿De dónde es el Consejo Deliberante? De Alberti, entre Chivilcoy y Bragado. Alberti, provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, uno de los problemas que tienen ustedes es que la ley orgánica de municipios de la provincia de Buenos Aires es horrible. Yo no sé cómo nadie se ha puesto a cambiarlo un poco, porque la verdad que tiene unas cosas impresionantes. Entre otras, que el sistema municipal de la provincia de Buenos Aires, que no puede dictar su carta orgánica, es francamente arcaico, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, es cierto lo que planteas, hay bastantes ganas a veces desde los consejos deliberantes de legislar sobre cosas que no tienen facultades. Justamente les decía que estuve dando un curso ahí en Junín de los Andes, y una de las cosas que encontré, hay una ordenanza que define qué es responsabilidad parental. Está bien, hace referencia al Código Civil, pero el Consejo Deliberante no puede definir qué es responsabilidad parental, eso está en el Código Civil. Y si lo definen internamente para el Consejo, para el municipio, corren el riesgo de que después se modifique el Código Civil y va a haber dos cosas diferentes, una la que dice el Código Civil, otra que le dice la ordenanza. Es bastante común eso. Y esto que contás vos lo mismo, ¿no? De pretender a lo mejor otorgar personalidad jurídica cuando no tiene facultades para hacerlo.
Si anotaste mi mail y me querés mandar los antecedentes, lo veo un poco más en detalle y te hago algún comentario sobre eso con todo gusto, no hay problema. Bueno, lo voy a enviar. Muchas gracias. Ahora le reactivo el ¿Alguien más? audio a María Laura Centurión, que tiene una pregunta, me parece. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta, acá Inés, me recordó una situación similar que sucedió el año pasado acá en el Calafate. El Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que establecía que para poder realizar cualquier petición, cualquier gestión en la municipalidad, o para poder actuar, no me acuerdo exactamente cómo decía, tenía que, una agrupación, ¿no? Tenía que tener su personería jurídica. Esto viene a raíz, o sea, el espíritu de esta norma, es que han surgido un montón de agrupaciones del estilo de una ONG sin personería jurídica, que se ocupan de medio ambiente, del tema de los perros de la calle, del tema de distintas cosas que le interesan a la comunidad, y el municipio ha perdido el control sobre estas agrupaciones. En el control me refiero sobre todo a las redes sociales, que muchas veces manifiestan pedidos o quejas o situaciones, ponen de manifiesto cosas que no están funcionando bien. Entonces, a través de esta resolución, el Consejo pretendía que estas agrupaciones se inscriban en la municipalidad y que determinen quiénes son las personas responsables, quiénes dirigen estas agrupaciones con nombre y apellido, para tenerlas identificadas, ¿no? Esa era en general la intención por lo que venía atrás. Creemos que, por supuesto, salió aprobada porque tiene mayoría, y hablábamos con la concejal de la oposición que esto es inconstitucional de alguna manera, o va en contra de la libertad de las personas de agruparse, ¿no? Que esto es un derecho incluso internacional, es un derecho humano, el derecho a agruparse en pos del bien común. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, ahí tenemos varios temas. No creo que sea inconstitucional que se le exija algún tipo de inscripción, porque en realidad el derecho a agruparse, también como todos los derechos, está dentro de las leyes que regulan su ejercicio. Derecho a agruparse, también existe la asociación ilícita, eso no es un derecho a agruparse, por ejemplo. Con lo cual, en realidad, si es que el municipio le va a hacer algún favor a alguien que le pida cierta inscripción, a lo mejor es razonable. Pero el problema que me parece a mí, que es un problema bastante habitual en la Argentina, es que ese registro debería ser al menos provincial, por ejemplo. Porque, bueno, en Santa Cruz las distancias son lejos, ¿no? Son largas. Alguna vez que hemos dado cursos en San Julián o en Gallegos, en Calafate mismo, hay gente que viaja 150 o 200 kilómetros para llegar al pueblo que está más cercano. Pero en otros lugares, en otras provincias, por ejemplo Córdoba tiene 428 municipios. Y a lo mejor el que está en Río Ceballos también le interesa actuar en Villa Allende y también le interesa actuar en tal otro lado. Y si en cada municipio se va a tener que escribir, la verdad que es un costo enorme. Este tipo de cosas me parece que es mejor que sean registros provinciales y que es más fácil de controlar en general, digamos, ¿no? Que estar teniendo muchísimos registros. En cuanto a la facultad de pedir o no esa inscripción, depende de cuál vaya a ser la contraprestación que vaya a dar el municipio a esa organización, a esa ONG. Si le va a dar un subsidio, por ejemplo, y sí, algún mínimo control de qué es lo que hacen ustedes, yo quiero tenerlo, no tengo por qué estar de plata porque me lo pidieron y nada más. O sea, ahí habría que ver en cada caso cómo, qué es lo que se pide, es decir, cuál es la contraprestación que se le pide al municipio, ¿no es cierto? Lo mismo, y esto se lo digo a todos, ahí tienen
mi mail, si quieren hacerme alguna consulta, con todo gusto. Pero con los papeles más en concreto. Bien, gracias. Susana de la Torre estaba queriendo preguntar algo Sí, también. sí. Hola Susana, y te habilito el audio. Hola, Ahí buenas está. tardes, muchísimas gracias. Soy Susana de la Torre, concejal de Lincoln, provincia de Buenos Aires. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Mi pregunta es muy concreta con respecto a un proyecto de ordenanza que armamos desde nuestro bloque de la UCR, donde a partir de una nota de uno de los colegios del distrito, vemos que existe una ordenanza donde permite el corte de circulación vehicular en calles adyacentes y aledañas solo a ese instituto educativo. Cuando ellos, y eran tres, en el año 96 se hizo la ordenanza, se hizo, sí, mejor dicho, la ordenanza, y lo que permitía era en 5 días diferentes, distintos horarios. Entonces ahora el colegio pedía un corte más ordenado a la mañana y un corte más ordenado, agregar el de la tarde. Nosotros nos pareció más lógico armar una ordenanza, primero que abarque a todos los institutos educativos de todo el distrito, en este caso de Lincoln, y darle la facultad o la potestad, más allá que los agentes de tránsito tienen la posibilidad o la potestad de cortar en forma intermitente alguna circulación para alguna situación especial, llámese operativo o alguna situación de emergencia, queríamos ordenarlo y más allá de los argumentos, quiero hacer dos preguntas o tres en el articulado mismo. Nosotros lo que buscamos es darle la facultad al Ejecutivo para que a través de la Dirección de Tránsito evalúe si es necesario un corte, para que no corten, entonces, primero porque por una cuestión lógica no hay recurso humano que resista tanta cantidad de cortes por escuela, que haya un tiempo no mayor de 30 minutos, siempre que exista un camino alternativo para el resto de la ciudadanía, y solo en los horarios de salida. Pero le daríamos la facultad al Ejecutivo para que ellos dispongan y evalúen si realmente es necesario, porque hay escuelas que no es necesario y otras que no. Así como también hay una escuela en una de las localidades donde la salida es de doble mano, que ahí estábamos evaluando de hacer la salida por seguridad vial de los chicos o de toda la comunidad educativa de una sola mano. Pero mi pregunta concreta con respecto al articulado es, ¿qué es lo más correcto en este contexto? Que en el artículo 1 yo ponga, como puse, facúltese al Departamento Ejecutivo a disponer la limitación o corte vehicular, etcétera, etcétera, o el Departamento Ejecutivo deberá disponer la limitación. ¿Le ordeno o lo faculto? La otra pregunta es, habíamos puesto de abrogar la ordenanza vigente del 96, directamente porque era la única que hablaba de cortes, y después yo quisiera poner o agregar una sanción, con todo el sentido de seguridad vial que tiene la norma, de algún curso de seguridad vial, como aquella persona que viole en esos 30 minutos el corte de circulación. Entonces, si es clara la pregunta. Sí. En primer lugar, la primera, sí, hay que facultar, a mí me parece que es mejor facultar al Ejecutivo, pero no es facúltese, sino facúltase. Es lo que hablamos del tiempo verbal. No es que alguien tiene que ir y facultarlo, sino que ustedes lo facultan. Se faculta al Ejecutivo. Ese es un problema que hay en muchos municipios en todo el país, de meterse en cuestiones particulares. Hay muchísimos municipios, por ejemplo, que la licencia de taxi se aprueba por ordenanza, o la aprobación para instalar un puesto de diario, de kiosco de revistas, se aprueba por ordenanza. Y esto no tiene que ser así, porque justamente los cuerpos legislativos tienen un sistema de trabajo en el cual no hay interesados particulares. Entonces, si la licencia de taxi se la va a dar el Consejo Deliberante, al que es amigo se la doy, al que no es amigo le encajonó el expediente toda la vida y ya está. Entonces, para que el sistema funcione bien, lo que tienen que hacer los cuerpos legislativos es decir, estas es las normas que hay que cumplir para sacar un taxi, para instalar un puesto o para cortar la calle. Las normas sí las puede establecer el Consejo Deliberante a través de una ordenanza que será promulgada por el Ejecutivo, y la instrumentación que la haga el Ejecutivo. Eso es correcto, eso es una buena manera
llevar esto adelante. Ahora, y en ese caso, por supuesto, la ordenanza es la que faculta al Ejecutivo a cortar la calle o las restricciones de tránsito, como lo quiera llamar, y además después, en qué condiciones, lo que usted me decía, por tanto tiempo, en tal horario, en tales condiciones, etc. Todo eso puede estar en la ordenanza, pero que la ejecución de eso lo haga el Ejecutivo, que para eso se llama Ejecutivo. Gracias. Y había otra pregunta por ahí que era... Habíamos puesto como, estaba pensando si como alguna sanción correspondería, porque no sería una multa, porque busco el tema de profundizar la educación vial. Ojo, hay una cosa que a veces no se analiza mucho. ¿Lo van a poder hacer? ¿O va a quedar en los papeles de que ese señor es malo y le sacamos la lengua? Yo, alguna vez en la legislatura, yo estaba con un diputado, iba mucho a la Comisión de Justicia. Querían modificar el Código Contravencional poniendo una multa a los que pintaban los vagones de subte, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y yo les dije, pero para aplicarle la multa van a tener que agarrarlo. Ah, sí, sí, claro. Y si lo agarras, ¿por qué no le pasas la factura de cuánto cuesta el daño que hizo? Es muchísimo más efectivo. Muchas veces se hacen estas cosas, que se imponen multas, pero terminan no sirviendo para nada, porque al señor no lo pueden agarrar. Entonces termina siendo una entelequia que no sé si sirve. Si pueden efectivamente aplicarla, puede ser. Ahora, si va a quedar en los papeles de que esta es una actividad que merece nuestro repudio, no sé si vale la pena. Véanlo eso, ¿no? Hay que analizar cuál es la realidad fáctica en ese caso. Bien. Susana, Sí. lo mismo, estoy a tu disposición si querés consultarme después a través del mail. Ahí al chat mandó Alberto Marasco, aquí en Junín el Consejo trata los descuentos de patentes por jubilados o discapacidad de forma personal caso por caso, dejando a los ciudadanos en desigualdad. Debería haber una norma general. Exactamente, exactamente. Si pasa eso, en la Ciudad de Buenos Aires también lo hace. La legislatura condona deudas de ABL, por ejemplo, que yo creo que no debe hacerse, no debe hacerse. Hay que decir a quiénes se les puede perdonar y que el Ejecutivo se tome el trabajo de ver si esa persona está en condiciones, etc. Si no, lo que les dije, al amigo se lo hago pasar y lo eximo, y al que le tengo bronca le cascoló el expediente y no lo sacó nunca. Es muy difícil eso, no corresponde. Los sistemas donde el interesado, digamos, donde hay un interesado en el trámite, son distintos. Es decir, la ley de procedimientos administrativos, los procedimientos judiciales dicen que el que tiene que resolver tiene tal plazo para resolver, y si no resuelve pasa esto o lo otro. Es decir, hay una garantía para el ciudadano de que su caso se va a resolver. En el Consejo Deliberante no puede haber, porque por su esencia el Consejo Deliberante no hace esas cosas. Lo mismo con la legislatura. Bien. Creo que no hay más preguntas, me parece. Bueno. Bueno, le agradecemos al doctor Por favor, Pérez muchas Burbón gracias a por la ustedes por haberme excelente contado. exposición y a todos los que asistieron. La semana que viene nos volvemos a encontrar en el mismo horario para la charla de estructura del texto normativo a cargo de la doctora Alejandra Esbetas, la líder del equipo QL. Bueno, muchas gracias por la paciencia y a sus órdenes, cualquier cosa me consultan. Ustedes pregunten lo que quieran, yo contesto lo que puedo. Chau. Gracias. Me voy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.